Hola, en este segundo vídeo sobre la ética y el bien vamos a hablar de otras teorías éticas. Vamos a hablar de Aristóteles, de las escuelas helenísticas, estoicos, epicúreos, cínicos y escépticos. Veremos lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre la ley natural. Nos acercaremos al utilitarismo de Bentham y de Mill, padre e hijo. Y por último hablaremos sobre el emotivismo de David Hume. Bien, en primer lugar hablaremos sobre Aristóteles y la búsqueda de la felicidad. Aristóteles, al igual que dijimos antes de Sócrates, podemos considerar que se trata de uno de los autores más importantes de la historia occidental. Un autor fundamental en todas las materias, en física, en metafísica, en biología, en astronomía. Pero, sobre todo, y esto es lo que nos interesa, un autor muy importante en el terreno de la ética. Un autor cuyas ideas siguen siendo importantes y relevantes en la actualidad, a pesar de los siglos que han pasado. Vamos a ver algunos datos breves sobre su vida. Aristóteles nació en el norte de Grecia. No es un filósofo ateniense como Sócrates o como Platón. Viene del norte de Grecia, de la región de Estagira. Nació en el año 384 a.C. Aproximadamente tenía unos 17 años cuando entró en la Academia de Platón y allí estudió durante unos 20 años. Posteriormente desarrolló y creó su propia escuela, que fue llamada el Liceo. Además, fue profesor de Alejandro Magno y falleció en Calcis en el año 322 a.C. Ya hemos dicho que trató muchos asuntos, pero en el terreno de la ética habría que destacar dos obras principalmente: Ética a Nicómaco y Ética a Eudemo. ¿Qué fue lo que defendió en ética? ¿Qué defendió en el terreno de la ética? Defendió el llamado eudemonismo, es decir, todos los seres buscan la felicidad. Este es el gran objetivo de la vida, buscar la felicidad. Y la felicidad es un bien que se busca por sí mismo. Si nosotros buscamos dinero o queremos dinero, no es por sí mismo, no es dinero porque queramos dinero, es dinero para poder comprar otros objetos, para poder comer, para poder tener una casa, para poder viajar. Es decir, el dinero es un bien que sirve para conseguir otros bienes. Sin embargo, Aristóteles nos dice que la felicidad es un bien en sí mismo. Y esa es la gran diferencia. Todos los seres quieren encontrar la perfección. Todos los seres quieren encontrar la felicidad. ¿Cómo se encuentra la felicidad? Cada grupo de seres lo hará de una manera diferente. Cada grupo de seres será feliz si desarrolla aquello que le es más propio, aquello que le distingue. ¿Qué es lo propio de las plantas? Aristóteles dice que lo propio de las plantas es la nutrición. Si las plantas reciben la luz del sol y los nutrientes adecuados, serán felices, entre comillas. ¿Qué es lo propio de los animales? A diferencia de las plantas, los animales se desplazan, se mueven. Por tanto, los animales serán felices si se mueven con libertad, si se desplazan. Volvemos a decir felicidad entre comillas. ¿Y qué es lo propio de los seres humanos? A diferencia del resto de los animales, los seres humanos desarrollan la razón, desarrollan el conocimiento. Y por tanto serán felices si son sabios, si desarrollan ese conocimiento todo lo que puedan. La persona más feliz será la persona sabia. El mejor tipo de vida, por tanto, es el que nos proporciona la sabiduría. Esta es una idea en la que coincide con Sócrates o con Platón y con otros autores de la antigüedad. La sabiduría es la forma de vida ideal. Ahora bien,
Aristóteles es una persona bastante inteligente, bastante realista, y sabe que todo el mundo no puede estar estudiando, practicando la sabiduría las 24 horas del día. Hay que trabajar, hay que dedicar un tiempo a la familia, hay que realizar otras actividades. Por tanto, ¿es posible ser feliz sin ser totalmente sabio? Aristóteles piensa que sí. Hay otra vía, otro camino para ser feliz, que puede desarrollar cualquier persona. Ese camino es el término medio. El término medio consiste en encontrar un equilibrio constante entre todas nuestras acciones. Ese es el término medio. Esta es una idea muy importante que nos deja Aristóteles y que puede seguir siendo válida hoy en día. Para Aristóteles, en toda acción hay tres elementos. La virtud, que sería el buen comportamiento, que se encuentra en el término medio, y los dos elementos equivocados, erróneos, que serían los vicios. Hay un vicio por defecto y un vicio por exceso. Por ejemplo, la valentía. La valentía es una acción virtuosa, es una acción buena, porque es tener valor, pero con conocimiento. Sin embargo, si no tienes nada de valor, entonces estás siendo un cobarde y estás desarrollando un vicio por defecto. Si tu valor no es un valor medido, sino un valor, fruto de la locura, entonces se convierte en temeridad. Y ahí tendríamos que hablar de un vicio por exceso. Además, hay otra idea muy importante que nos ofrece Aristóteles. La ética, el comportamiento, tiene más que ver con la voluntad y con la práctica que con el entendimiento o con el conocimiento. El entendimiento descubre cuál es la mejor manera de actuar, pero es necesario llevarla a la práctica. ¿De qué nos sirve saber qué es el bien si no lo practicamos? ¿De qué nos sirve saber qué es lo justo si no lo llevamos a cabo? Aquí vemos una diferencia entre la ética socrática y platónica respecto a la ética de Aristóteles. Sócrates y Platón venían a decirnos: cuando una persona sabe lo que es el bien, se hace bueno. Sin embargo, Aristóteles nos dice: no basta con saber qué es el bien, hay que llevarlo a cabo cada día, cada momento, de forma constante. A partir del siglo IV se desarrollan primero en Grecia y después, más adelante, se desarrollarán también en el Imperio Romano, una serie de escuelas relacionadas con la ética. Todas ellas hablan sobre la felicidad y todas ellas darán algún tipo de consejo que, en el caso de ser seguido, nos llevará a la felicidad. Vamos a dar un pequeño dato o alguna pincelada sobre estas escuelas helenísticas. La primera es la de los estoicos. Fue fundada por Zenón de Citio, en Grecia, y después tuvo muchos seguidores en el mundo romano. Entre ellos podemos destacar a Séneca, el filósofo romano que nació en Córdoba. Los estoicos creen que la felicidad se encuentra en seguir el destino, aceptar el destino con fortaleza. Los epicúreos, seguidores de Epicuro de Samos, consideran que la felicidad se encuentra en el placer. El placer, ellos dicen fundamentalmente los placeres espirituales más que los corporales. Aquí vemos un ejemplo de placer espiritual que sería la lectura. Los cínicos pensaban que la felicidad se encontraba en seguir una vida sencilla, próxima a la naturaleza. Mientras menos necesidades tengamos, más feliz seremos. El cínico más conocido fue Diógenes. Diógenes el cínico, del que se cuentan múltiples anécdotas, entre otras, que vivía, o al menos se refugiaba, en un tonel. Además de Diógenes, habría que destacar a Crates o a Hiparquia, que es una de las primeras mujeres que se dedicó a la filosofía. Otra escuela ética del mundo helenístico fue la desarrollada por los escépticos. Los escépticos piensan que a través de la duda se consigue la felicidad.
Hay que dudar hasta llevar a cabo la decisión correcta. Hay que analizar todo con mucho detalle antes de llevar a cabo cualquier decisión. Bien, estas son algunas escuelas helenísticas y las teorías que desarrollaron acerca de la felicidad. Todas ellas fueron influyentes en el Imperio Romano. Y ya en la Edad Media nos encontramos con un autor muy importante, muy destacado, que fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo del siglo XIII que admiró muchísimo a Aristóteles y que trató de combinar, de conciliar las ideas de Aristóteles con sus creencias cristianas. Una idea muy importante que nos ha dejado Santo Tomás de Aquino en el terreno de la ética es su defensa del iusnaturalismo ético, o dicho de otra manera, de la ley natural. Lo que nos viene a decir Santo Tomás de Aquino es que además de las leyes escritas, es decir, esas leyes que están en los códigos, por ejemplo, uno puede pensar en el código civil o el código de un instituto o de una empresa, esas son leyes que están por escrito. Además de esas leyes, existe una ley natural que todas las personas tienen y que está en su razón o en su corazón y que debería ser respetada. Para entender en qué consiste la ley natural, podemos recordar la historia de Antígona. La historia de Antígona fue descrita por Sófocles en una tragedia en la que nos cuenta que el rey Creonte prohibió que Polinices fuera enterrado. Polinices era el hijo de Antígona y había cometido una traición a su patria y por eso el rey decidió que no pudiera ser enterrado. Estableció un decreto por escrito para que Polinices no fuera enterrado. Sin embargo, Antígona, su madre, dijo que más allá de lo que dijera el rey, tenía que haber una especie de ley natural que ella tenía que obedecer, y por eso decidió no hacer caso al rey y enterrar a su hijo. Y entonces pronunció estas palabras: yo no creo que tus decretos tengan tanta fuerza como para que un mortal pueda desobedecer las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses, porque éstas no son de hoy o de ayer, sino de siempre. Son las palabras de Antígona que escribió Sófocles. La ley natural, por tanto, pues puede ser una ley que sirva para defender la necesidad de practicar una ceremonia, un ritual cuando fallece una persona querida, o para dar asilo y ayuda a personas que huyen de otros países, aunque el gobierno lo esté impidiendo o ponga dificultades. Pueden ser leyes que nos ayuden en casos como este. Pero las leyes naturales tienen un peligro. El peligro es que en ocasiones se han empleado las leyes naturales para cometer auténticas barbaridades. Por ejemplo, para marginar a los pobres, diciendo que es natural que siempre haya ricos y pobres. Para perseguir o esclavizar a un pueblo o una raza, porque se considere natural que ese pueblo o esa raza sea inferior y tenga que ser dominado. O para discriminar a los homosexuales, porque se considere que no es natural que haya parejas entre personas de un mismo sexo. Por tanto, cuidado con el empleo de la palabra natural, porque a veces se ha empleado con esa función, ha dado la posibilidad de dominar, de oprimir a otros grupos o a otras personas. Bien, entre los siglos XVIII y XIX se desarrolló otra filosofía, otra escuela ética llamada utilitarismo. El utilitarismo nos puede dar una respuesta a cuestiones como esta. ¿Por qué hay que pagar impuestos? ¿Por qué hay cárceles?
¿O por qué un alumno es expulsado durante 30 días? Probablemente el alumno que es expulsado durante 30 días no tenga un gran beneficio personal. El preso que va a la cárcel en muchos casos, en muchas ocasiones, tampoco tiene una gran mejora en su comportamiento. Y la persona que paga impuestos también cuando lo está pagando lo siente como un sufrimiento, como algo que no quiere hacer. Sin embargo, el beneficio en todos estos casos es principalmente para el grupo. Cuando ese alumno, que no deja de molestar, se lleva 30 días fuera, el resto de los compañeros lo agradecen. Cuando una persona que puede asesinar o que puede robar está en la cárcel, el resto de la sociedad lo agradece. Y cuando pagamos impuestos, el resto de la sociedad lo agradece porque gracias a esos impuestos se pagan colegios, institutos, carreteras, pensiones, etc. Por tanto, el utilitarismo lo que nos quiere decir es que la felicidad más importante que hay que buscar es la felicidad de la mayoría, la felicidad del grupo. El utilitarismo establece un hedonismo social. Busca el bienestar, pero el bienestar para el grupo. Una acción será buena cuando tenga consecuencias útiles para el mayor número de personas. Y la felicidad se entiende siempre como el bien común. Ese es el utilitarismo. Es una doctrina, una teoría, que fue desarrollada entre los siglos XVIII y XIX por varios autores, entre ellos Jeremy Bentham, James Mill o su hijo John Stuart Mill. En otro momento, cuando hablemos de política, nos referiremos a John Stuart Mill. Ahora quería decir algo sobre Jeremy Bentham. Fue un filósofo y economista inglés que nació en 1748 y murió en 1832 y que defendió grandes reformas sociales. Entre ellas, defendió la reforma de las cárceles mediante una estructura que él diseñó y que se llama el panóptico, y que es una estructura que permite que todas las celdas puedan ser observadas, puedan ser vigiladas desde un punto central. La última teoría que vamos a ver es la del emotivismo. El emotivismo fue defendido por David Hume en el siglo XVIII. David Hume es un filósofo escocés, también muy interesante, que defiende que la ética es un asunto más de emociones, de sentimientos, más que de la razón, más que del conocimiento. La ética es un asunto de sentimiento, de pasión. Cuando nosotros vemos una acción y esa acción nos provoca un sentimiento agradable, decimos que esa acción es buena. Si nosotros percibimos una acción y esa acción nos produce un sentimiento desagradable, entonces decimos que la acción es mala. Por tanto, no hay acciones que sean buenas o malas en sí mismas. La ética tiene un componente subjetivo muy importante. Depende de lo que nos parezca, a partir de los sentimientos que nos provoca. Si nosotros vemos, por ejemplo, la imagen de este niño, de un niño soldado, y es probable que a muchos de nosotros nos provoque un sentimiento de dolor, de asco. Por tanto, y por eso podemos decir que es una acción mala. No porque sea mala en sí misma, no porque sea objetivamente mala, sino por el sentimiento que a nosotros nos produce. Así que la ética de Hume se basa en esto, en los sentimientos, en las emociones. Así, hemos terminado este repaso de algunas teorías éticas relacionadas con el bien. En los próximos vídeos hablaremos sobre teorías éticas que creen que la justicia es lo más importante.